Yo soy Miguel Octavio Bernal, soy ingeniero agrónomo aquí de la Universidad Nacional de Colombia, de la sede de Bogotá. Me gradué hace como 40 años y mi hoja de vida la resumo muy fácilmente. Trabajé 28 años en cultivos de flores de exportación en diferentes sectores de la sabana, por el lado de Chía, por el lado de Madrid, de Faca, por el lado de Cota, todo eso he trabajado. A raíz de todo lo contrario que está pasando, a raíz de todo lo contrario que está pasando ahora, yo salí hace 15 años de flores porque el dólar se bajó a 1.600. Un dólar 1.600, ¿cuánto vale ahorita? 4.000. Mi número es más fácil, mire, 55. Es fácil. Entonces, en ese momento el dólar a 1.600 no daba para pagar tanta gente. Entonces, el cultivo tenía una serie de problemas que tenían que ver con lo de los invernaderos. Entonces empezaron a recortar gente y yo salí. De ahí me fui a trabajar al IGAC. ¿Alguien sabe qué es el IGAC? Instituto Geográfico Agustín Codazzi. ¿Qué hace el Instituto Geográfico? La esencia del instituto hace levantamientos de suelos. Oído, levantamientos de suelos. Esos levantamientos o estudios de suelos sirven para muchos fines. Uno de los tantos es para cobrarnos impuestos. Uno de los tantos. El más importante tiene que ver con la producción de alimentos. Entonces, yo duré allá 14 años, o sea, 28 en flores y 14 en el Codazzi, haciendo estudios de suelos. Pero mi trabajo allá, yo ayudaba a hacer los estudios, pero era una parte que se llama evaluación de tierras. Si yo tengo esta tierra, el concepto tierra ya es más grande, ¿cierto? Implica el suelo, la vegetación, el aire, el ambiente, fauna, flora, todo lo que nos rodea. Eso es el concepto tierra. Entonces, si yo tengo un pedazo de terreno, de tierra, ¿para qué me sirve? Pues para sembrar. Tengo que conocer el suelo, el clima, el ambiente, la flora, la fauna, todas las condiciones climáticas, ¿cierto? Y lo que hacíamos es, de acuerdo a esas condiciones, decir, esta área sirve para sembrar arroz, sirve para sembrar cacao, pero técnicamente haciéndolo, porque uno va y siembra allá en la finca, y, oiga, ¿cómo se da bien las naranjas, cierto? Pero ¿por qué se da bien la naranja? Porque está en el estudio adecuado. Tiene buen suelo, tiene buen clima, temperatura, humedad, viento, todas esas características. Y desde hace 4 años estoy con el Jardín Botánico. Yo empecé con un programa que de pronto algunas de ustedes conocen, el programa Mujeres que Reverdecen. Sí, profe. Yo fui profesor ahí 2 años y ya hoy, el año pasado estuve trabajando con agricultura urbana y ahí, hace una semana empecé a trabajar nuevamente con el jardín, estoy manejando el área de propagación. ¿Listo? Entonces ya se ubican. Lo primero que quiero que entiendan es, cuando tengan una duda, levanten la mano. Y el principio que yo tenía con las mujeres que reverdecen es que no hay preguntas tontas. Ellas me decían, no hay preguntas tontas, hay tontas que no preguntan, que es diferente. ¿Cierto? Entonces hay veces uno, oiga, pero ¿qué será eso? Yo no entiendo y me da pena preguntar. A mí me importa que digan los vecinos, yo no entendí, por favor explíqueme. Entonces, esa es la base para que ustedes saquen provecho de esta charla. Bueno,
Listo. Entonces, vamos a abordar el tema de los invernaderos. Pero borramos esto. ¿Ya puedo borrar? Bueno. Antes de que avancemos, ¿qué es un invernadero para ustedes? ¿Qué concepto tienen antes de que empecemos a ver? Una estructura en donde se Para puede protegerla. guardar algo, pero en este caso sería semillas, plantas. Una estructura con unas características que nos sirve para algo, ¿cierto? Listo. ¿Quién nos lee? Para el invierno. Los invernaderos son espacios delimitados por una estructura de madera o de metal, recubierta por vidrio o cualquier material plástico de naturaleza transparente, en cuyo interior suelen cultivarse hortalizas y plantas ornamentales, en épocas durante las cuales las condiciones climáticas externas no permitirían obtener el producto deseado. Maroto, 1989. ¿Qué es Maroto? Maroto es el señor que sacó esa definición. El que dijo que es un invernadero, una estructura en madera o en metal o en tubo o en PVC. Ahora hasta las hacemos de plástico, ¿cierto? Tubo plástico, lo curvan, le colocan plástico, ahí está el invernadero. O de guauda. Ese es un tipo de madera, guadua. Y recubierta de un material transparente. Como es el plástico. Plástico, vidrio, acrílico, eso hay cualquier cantidad. Lo más común es el plástico porque es lo más baratito. No como decía un compañero, íbamos, allá hay un montón de invernaderos y decía, oiga, ¿y eso qué es? Yo miraba y, ¿usted me está tomando el pelo o qué? Y esa es la cárcel de los agrónomos. Allá nos la pasábamos encerrados todo el santo día. Bueno, entonces, esa estructura es con algún fin. Para muchos fines, para bodegas, pero el más importante es para producción agrícola, donde vamos a reunir unas características que hacen que las plantas, los cultivos, crezcan más fácilmente. Entonces, Para la conservación y aceleración del cultivo. Primero para protección. Protege las plantas de las condiciones ambientales que les son adversas, pero tiene que ver con la parte de la fisiología de las plantas. ¿Qué es la fisiología? ¿Alguien tiene idea qué significa la palabra fisiología? Desarrollo de la planta. Fisiología. Las características físicas de la planta. La fisiología tiene que ver con la palabrita funcionamiento. Interno de la planta. ¿Cómo funcionan las plantas Internas y externamente. y cómo funcionan la población de plantas? Una cosa es el funcionamiento dentro de un organismo que es la sola planta y otra cuando ya tiene un cultivo, ¿cierto? Una población de plantas. Entonces entra a jugar la parte fisiológica. ¿Cómo funcionan las plantas? ¿Qué necesitan las plantas para poder crecer? Entonces ahí es donde necesitamos saber qué Foto viene de luz, proceso por el cual las plantas fabrican su propio alimento, fotosíntesis. Entonces, para hacer la fotosíntesis, las plantas, ¿qué necesitan? Luz. Lo más importante es la luz. Eso es lo fundamental. ¿Qué más necesitan? ¿Qué más necesitan? ¿Oxígeno? No, ella lo da. Tierra. Sí, las plantas necesitan oxígeno. ¿Sí? Ella intercambio. ¿Están seguras de eso? Intercambio gaseoso, profe. Ellas recibían y dan.
Ellas dan oxígeno y reciben CO2. A través de la fotosíntesis hacen el proceso y generan. Generan oxígeno, eso, por acá sí es. Son generadoras de oxígeno. Pero ¿qué más necesitamos acá para que las... Por allá un CO2. Él lo acaba de decir, pero lo dijo así como con duda. El CO2. Acá debe estar la luz. Entonces, las plantas necesitan agua, CO2, nutrientes y producen azúcar y sobra oxígeno. El azúcar es una fórmula de CHON a la N. Todos estos son elementos químicos que hacen compuestos que se llaman azúcares. ¿Cómo? Una de las tantas azúcares es la glucosa. Hay muchas. Que están compuestas de ¿qué? Carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno principalmente. En N cantidad de veces se repite esto, son azúcares. De eso se alimentan las plantas y nosotros. ¿Cierto? Entonces, cuando uno piensa en un invernadero, lo más importante es la luz. Si no hay luz, no hay nada. A menos que quiera sembrar hongos. Que quiera sembrar hongos. A ver, ¿qué dice allá? Formas y tipos de invernadero. Los elementos de cobertura han variado con el tiempo y hay una gran variedad de formas y tipos de invernadero. Entonces hay invernaderos así redondos, En forma hexagonal. hay en forma de capilla, ¿cierto? Hay unos que son así totalmente curvos, que son como un túnel. Eso hay cualquier cantidad de formas, ¿cierto? La siguiente. ¿Qué ventajas tienen los invernaderos? Que lo hablábamos cuando empezamos. ¿Quién nos lee? Diferente a ella, porque es que ella no nos deja leer. Alguien que tenga buena voz. Los invernaderos pueden representar una serie de ventajas importantes: protección contra condiciones climáticas extremas, calidad de los productos, preservación de la estructura del suelo, aumento considerable de la producción, ahorro en costos de producción, manejo fitosanitario más preciso, aprovechamiento más eficiente del área de cultivo, el uso racional del agua y los nutrientes, y también aportan al crecimiento económico y la promoción del desarrollo social en los municipios. Vamos a digerir un poquito cada uno de esas ventajas. Entonces dice protección contra condiciones climáticas extremas. ¿Cuáles serán así extremas? El sol, la lluvia. El sol, como tenemos ahorita, que uno ni se aguanta, ¿no? Lluvia, tormenta, Los diferentes cambios del clima. helada, ¿qué más? Las plagas. Tormentas o borrascas, las plagas y enfermedades. ¿Qué más se nos olvida? Una que cuando viene eso hace acaba hasta con el nido de la perra. Las granizadas, las heladas. Entonces el invernadero ayuda a proteger las plantas, los cultivos de estas condiciones que son extremas. Esencialmente para eso es que hacemos los invernaderos. Y les diría yo, por eso estoy trabajando acá. Yo tengo un pedacito de tierra en Cachipay, me estaba cultivando tomate cherry ahí entre las flores y el codazzi, y tenía tomate cherry, harto, como media hectárea, eso es
200, 300 kilos semanales, eso es harto. Y vino la niña esa que se aparece por ahí, pasó una ventisca, levantó el invernadero y arrancó a llover y no paró. A mí me han prestado con casi 20 millones de pesos, vaya, consiga trabajo para pagar o si no, se queda sin finca. Entonces, eso es el fin principal de los invernaderos, proteger las plantas de condiciones extremas climáticas. La otra, la calidad de los productos. Entonces, como están protegidos, las plantas, entonces, los productos, los frutos de las plantas van a tener mejor calidad. Entonces van a durar mucho más, uno puede controlar mejor los problemas fitosanitarios, plagas y enfermedades. Entonces eso lo van a pagar mejor, eso va a tener mejor pago en el mercado. Preservar la estructura del suelo, ¿qué es eso de la estructura del suelo? ¿Ustedes ya vieron algo de suelo? De pronto hubiera sido antes. Entonces, ¿qué es la estructura del suelo? Que presente buena calidad. Calidad. Sea, digamos, apto para el siempre. Bueno, a ver. La estructura corresponde a la disposición, cómo están ubicadas las partículas. A ver, aquí voy. Yo de pronto me alargo un poquito, pero entienden la cosa. El suelo tiene muchas características y hay características Biológicas, físicas y químicas. correcto. Entonces, la estructura es una característica física. Ya se me olvidó escribir. La estructura. Para poder entender la estructura tenemos que entender antes otra característica, que es la textura. Entonces, la textura es la proporción de los componentes del suelo. ¿Qué compone el suelo? Elementos. Esto. Arena, limos y arcillas. Esta proporción, la suma de esto nos debe dar el 100%, ¿cierto? Si yo tengo 33, 33, 33, esto me da 99, ¿cierto? Esta proporción de elementos, de componentes, nos dicen qué textura tiene el suelo. Esto es un suelo franco, correcto, que es la textura más deseable para las plantas. Absorben buen agua, tienen buena aireación, permiten el intercambio de gases, de nutrientes. Entonces, esta es la textura preferible, deseada. Y la estructura es la forma como todo esto se arregla, se organiza en el suelo. Entonces hay estructura granular, blocosa, laminar. Es la forma como se organiza las partículas del suelo. ¿Quién pega eso? ¿Qué cemento utiliza el suelo para formar esta estructura? ¿La qué? El agua en parte, sí. Y las raíces Y las raíces también ayudan a formar la estructura del suelo, pero la más importante, y es para que lo tengan en cuenta para sus huertas, el pegante, el cemento con que el suelo se organiza es, la greda. Que se acompaña yo la pondría acá, en la greda. Todos los microorganismos. materia orgánica. Entendiendo abono diferente a fertilizante. Abonos son la parte orgánica, fertilizantes es la parte inorgánica, pero este es el cemento y es una característica química de los suelos. Aquí hay muchas más, no me voy a detener en ese porque la charla no va dirigida ahí. Acá en esta le podemos poner otras características como Ciencia
drenaje, el pH Materia orgánica, capacidad de intercambio catiónico. ¿Ya saben más o menos qué es esto de capacidad de intercambio? No. pH, grado de acidez o alcalinidad. Esta conductividad eléctrica, es que tantos nutrientes tiene el suelo. Esto de la capacidad, los suelos tienen, yo digo que ese es el origen de la vida. Las arcillas, que están acá en la textura, y la materia orgánica tienen la capacidad de absorber nutrientes y de soltarlos por cambio de cargas. Está la arcilla y tiene unas punticas donde está la carga positiva. Y en la solución aparecen nutrientes que tienen carga negativa. Se atraen y se pegan. O al revés. Entonces va y se queda pegado. Ese es el almacén del suelo. Es donde se almacenan los nutrientes. Y eso lo hace la arcilla o la materia orgánica. Por eso es que es importante esa materia orgánica. Ese es como la bodega. ¿Listo? Bueno. Capacidad de intercambio catiónico. Entonces ahí va a entrar los cationes. En la parte física, estructura, textura, drenaje, conductividad hidráulica. Y en la parte biológica, ahí sí me puedo quedar 3 días hablándoles. Hay organismos. Toda la parte biológica es vida, la vida del suelo. Todos los organismos que están vivos allá. Eso es, mejor dicho, dicen que no conocemos ni el 1% de los microorganismos que hay en el suelo. Las lombrices, los colémbolos, los nematodos, los infílidos, la chisa, todos los bichos, todos los animales microscópicos y grandes que hay en el suelo es la parte biológica. Y hay unos que son, y hay otros que son, unos que son benéficos. Y ahí sí me toca nombrar los benéficos. Unos son las bacterias fijadoras de nitrógeno. El Rhizobium. Hay unas que ayudan a solubilizar el fósforo. Ayudan con el nitrógeno, uno de los elementos, el más importante. Las otras, las micorrizas. Este es un hongo, estos son bacterias. Las tricodermas, ¿qué es? La tricoderma, ¿qué es? Una bacteria, un hongo, un virus, un alga. Un hongo. Benéfico, ¿cierto? Yo por eso aquí hay benéficos y hay... Entonces hay una gran cantidad de microorganismos en el suelo que ayudan o que perjudican. Y acá en los negativos sí que hay. Hay cualquier cantidad de hongos que atacan. Hay la Rhizoctonia, el Pythium, la Phytophthora. Bueno, eso la lista sí es grande. Que atacan o que viven en el suelo y atacan las plantas. Bacterias también. Hay Agrobacterium, hay Erwinia, hay un montón de bacterias. Entonces, en la parte biológica del suelo es bien complejo. Entonces, para que sepan, suelo, características químicas, físicas, biológicas. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Muy rápido? Yo trato de hacerlo más clarito para que no se me enreden. La siguiente. No, espera. Estructura. Aumento considerable de la producción. Al tener las plantas las condiciones ideales, sobre todo de temperatura y luminosidad, ellas van a crecer más rápido.
Si uno tiene invernadero, le coloca su riego por goteo, fuera de eso, le echa con el agua de riego los nutrientes, las plantas crecen con esta intensidad de luz que tenemos. Uno le echa agua con nutrientes y eso de un día para otro uno ve como... Entonces, si yo me gasto fuera de un invernadero 3 meses para producir una fresa y lo siembro dentro del invernadero y lo hago en 2, me gané 1 mes. Y eso es plática. Ahorro en costos de producción. Veo que ayuda al sistema de invernadero, ayuda a, como anteriormente dije, que a la aceleración de la producción. El consumo de estos alimentos, que se acelera un poquitico su desarrollo, al consumirlos, ¿tienen algún efecto ¿Para los seres humanos? Sí. No, en lo absoluto. ¿No cambiará la estructura molecular ni nada? No, simplemente que lo producimos más rápido porque le dimos las mejores condiciones. Pero bueno, digamos, nos vamos a volver que el tema del sabor sí cambia. Algo. Sí, bastante. Por ejemplo, en el tema del café, o sea, uno sabe que si uno siembra el tema plano, se produce rápido, pero no es... No saben lo mismo. En eso sí cambia algo el sabor. Y se lo digo yo con las flores, que eso peleábamos allá, porque normalmente cuando uno sembraba unas rosas, yo tenía rosas hasta de 20 años, y una rosa joven sembrada dentro de un invernadero, la calidad de la flor, o sea, uno cortaba la flor, la ponía en un florero, y la que estaba por fuera no duraba lo mismo. Hay veces era al contrario, dependiendo de la variedad. Cada variedad, cada especie y cada variedad es como nosotros. Cada uno es un cuento diferente. Uy, que nos parecemos porque es mi mamá, mi hermana, no sé qué. Pero uno va a ver, son seres totalmente diferentes y se comportan diferente. Entonces, cada especie de plantas pasa exactamente lo mismo. ¿Qué otra? Ahorro de costos de producción, manejo fitosanitario más preciso. Hay veces que el invernadero sirve de pronto para lo contrario, ¿no? Dice sobre todo, ¿cuál era? Los thrips. ¿Han oído hablar de los thrips? Son unos insectos, tienen apenas alas como modificadas, son como plumas y ellos lo que hacen es flotar. Y normalmente pues ellos los afecta la humedad y las condiciones fuera, y apenas hay invernadero pues se van y se meten porque allá están más protegidos. Y eso en flores, sobre todo en rosas, es un problema bien delicado porque está creciendo el botón y el bichito está ya comiendo. Y sale la flor, cuando se está formando la florecita, van y raspan, ellos tienen un aparato bucal como si fuera una espátula con una lengua, raspan y lamen, y al hacer eso dañan el tejido y cuando la flor crece sale torcida. Entonces ya no vale lo mismo. Y ese bichito le gusta más estar dentro del invernadero que afuera. Está más calientico, no le cae agua, tiene para comer. Entonces, hay algunos invernaderos que se les coloca una malla alrededor, que es costosa, malla anti-trips, entonces para que los bichos estos no se metan y hagan los daños. ¿Cuál más? Sí, es una malla muy finita y el bicho no alcanza a pasar por ahí. El bicho es pequeñito, 2-3 milímetros, parece un colador. Aprovechamiento más eficiente del área de cultivo, uso racional del agua y los nutrientes, uso más eficiente, diría yo. Cuando la planta tiene la condición de luz, tiene la condición de CO2, el siguiente elemento que necesita es que haya agua y la fotosíntesis arranca. Esto hace que sea más eficiente. Y eso que les estaba contando Juan David del riego por goteo es la forma más eficiente de regar. Eso lo inventaron los israelitas no hace mucho. Y es la forma más eficiente de estarle echando de a gotica. Y si dentro de esa agüita van todos los elementos, pues las plantas van a estar
Hay veces que toca ponerlas a sufrir para que busquen el agua y los nutrientes porque se nos vuelven perezositas. Pero uso racional aporta crecimiento económico y promoción de desarrollo social en los municipios. Es clave, esa parte es clave. Yo les contaba, yo tengo una finquita aquí en Cachpay y esa zona es productora de follajes. Todos los acompañamientos para hacer los arreglos florales, el helecho, los ruscos, la palma, hay cualquier cantidad de follajes. Y usted mire esa montaña y es llena de invernaderos por todo lado. Unos muy bonitos, otros regulares, hay de todo, como en la viña del Señor. Entonces, avancemos. Tipos de invernaderos según el rango de temperatura. ¿Quién me lee qué? Alguien más de allá de frente. A ver, lee. Se podrían clasificar así, según el rango de temperatura a mantener en el invernadero. Invernaderos fríos, invernaderos templados, invernaderos cálidos. Según materiales de cubierta, invernaderos con vidrio, invernaderos con materiales plásticos, en placas, policarbonato, polimetacrilato de metilo, poliéster, en películas o film, polietileno, cloruro de polivinilo, PVC, etileno, vinilo de acetona, acetato. Bueno, entonces mire que hay diferentes tipos de acuerdo al fin que uno quiere. Entonces dice invernaderos fríos es donde uno pone plantas que ya están formadas, ya tienen un desarrollo y uno las tiene ahí es mientras ya tiene el sitio definitivo donde las voy a ir a sembrar. Entonces no necesitan mucha luz, necesitan no tanta agua y va un crecimiento un poco más lento, pero están protegidas de que caiga una granizada, de que pase un ventarrón y las rompa. Están los templados, invernadero tipo medio, y están los cálidos, donde hay mucha temperatura. Normalmente los de producción son templados, los de propagación son cálidos. Yo ayer estamos reorganizando allá el área de propagación del jardín botánico. ¿Se han ido al jardín? Sí. Estamos agrandando la huerta, estamos haciéndole unos ajustes, una reestructuración al área de propagación, y este es un invernadero caliente, cálido. ¿Por qué? Porque buscamos que la condición de temperatura y humedad sea la mejor para la germinación de la semilla. Entonces necesitamos que haya mucha temperatura, mucha humedad. Yo le puedo subir a 40, 42 grados la temperatura a las plantas. Desde que la humedad sea alta, no les pasa nada. Pero si se me sale la humedad, si tiene un huequito para el invernadero, por debajo, por el lado se rompió el plástico, se sale la humedad, se zancochan las plantas, digo yo. Ayer estamos a 40.9, no tenemos material vegetal porque estamos lavando, pintando, lavamos plástico, estamos reorganizando las mesas, nos están haciendo una oficina que era de los errores para que lo tengan en cuenta. Uno aprende de los errores de los demás, ¿cierto? Yo se lo decía muchas veces al que estaba manejando, Humberto, usted no puede manejar un invernadero teniendo el escritorio de la señora allá, en esta esquina aquí el cuarto para guardar los materiales, los fertilizantes, aquí las herramientas. No, si usted necesita un invernadero para germinar semillas, es solo para eso, con unas características. Y la señora hay que tenerle una oficina ahí aparte. Porque ¿cómo trabaja una persona a 40 grados, 80% de humedad? No puede ni pensar. Bueno. Puede trabajar en traje de baño. Entonces tenemos invernaderos de vidrio, aquí son muy poquitos. Y esa es la envidia, digo yo, de los holandeses,
que ellos están en la zona templada del norte y los invernaderos de ellos tienen que ser en vidrio doble, donde circula aire caliente por entre esas dos láminas para mantener una temperatura. Y aquí vienen y los armamos con palitos, con plástico y nos funcionan igual. Y no vale lo mismo, ¿no? Ser un invernadero... Según el material, es el calor que produce el Sí, señora. vidrio. La siguiente. Depende del material, las condiciones de temperatura. Invernaderos de madera, de acero, de hormigón, de aluminio. El aluminio es barato y es muy resistente, entonces de lo que más se hace en invernaderos. Pero lo que sea metal es mucho más caro que la madera, ¿no? ¿Cuál más? Invernadero mixto, combinaciones, metal-madera. La siguiente. Entonces hay muchos tipos de materiales. Forma, capilla, curvo, parral. El curvo, el de capilla. El del parral es que son simplemente estamos en una loma y simplemente colocamos palos y va escurriendo el agua como un emparrado, como un tutor. Entonces ellos no van a necesitar casi canales, diferente en un sitio plano donde necesitamos tener el invernadero y acá debe venir una canal, ¿cierto? Y a lo largo también debe tener una pendiente para que escurra el agua en ambos sentidos, a lo largo y a lo ancho del invernadero. ¿Listo? La siguiente. Bueno, la siguiente. Volvemos a repetir eso. ¿Qué tipo de Que permite la entrada de aire o la apertura de cubiertas para que entre aire, exactamente. Bueno, ya miramos, sí, claro. Capillas generalmente se le hace, ¿Cómo? capillas generalmente se le hace el espacio para que entre aire, pero por lo que estás diciendo para mantener las condiciones. Antes de que avancemos este pedacito creo que es lo más importante que ustedes conozcan qué partes tiene un invernadero. Entonces vamos a tratar de pintar acá una nave. Acá sigue el invernadero. Entonces, esta es la cubierta alta. Esta sería la cubierta baja. Este espacio que él es el que nos está preguntando, lo llamamos cumbrera. Por donde entra o sale el aire. Este pedazo que se forma acá, este triángulo que se forma aquí lo llamamos culata. Normalmente le colocamos este pedazo fijo y lo llamamos antepecho. Es un pedazo de plástico entre el suelo que permita que no le pegue el viento de lleno a las plantas y lo llamamos un antepecho. Acá, entre este y el suelo hay una cosa, que es lo que tenemos que hacerle allá al del jardín, que lo llamamos un babero, donde va a cerrar entre el antepecho y el suelo para que no quede espacio para que entre aire. Ese aire permanente deshidrata las plantas volando. Este espacio es del de las cortinas. Aquí también el antepecho y estos son las cortinas. Entonces la cumbrera, la cubierta alta, la cubierta baja, la culata, la cortina, el antepecho. Y acá vendría las canales que nos permiten recoger y evacuar el agua de los invernaderos. Canales y bajantes. Canales
y bajantes también, ¿sí? Entonces aquí hay una... Lo ideal es poder recoger toda esa agua para regar. Canal y bajante. ¿Y cómo es la mejor forma de hacer la estructura para la recolección de agua? ¿Para qué? Para la estructura de la recolección de esa agua. Le voy a pintar una serie de naves, ¿cierto? Acá está el invernadero, acá hay canales, y acá se hace una zanja donde la canal baja el agua hasta ahí. Una trampa de agua. Recogemos esa agua y la mandamos a un reservorio o a un tanque. Hay veces que se coloca una canal lateral donde podamos echar el agua a un tanque y recoger todas esas aguas. Entonces lo importante es, fuera de que estamos protegiendo el cultivo, estamos ayudando a recoger aguas lluvias, cosechando agua. ¿Listo? ¿Preguntas acá? Pues, digamos, lo que te preguntaría, en la parte de la cumbrera, ¿es necesario, obligatorio que siempre tenga esa entrada y salida del aire? Claro que sí. Lo que decías de la temperatura y la humedad. Es fundamental, porque si yo lo dejo hermético, ¿por dónde sale el aire caliente? Se queman, se zancochan, es la palabra que yo uso. Esa cumbrera es súper clave. En los cultivos de flores se colocaba un tubular, un plástico en forma de tubo, acá, a lo largo de todo el invernadero. Como especie de una canal. ¿Sí? Se colocaba, en la cumbrera se colocaba un pedazo de tubular, se le metía un ventilador en un extremo y al entrarle aire se expandía y sellaba la cumbrera. Entonces en la noche eso cerraba el invernadero para que no entrara, o para que no entrara aire frío o saliera aire caliente. Y eso nos ayudaba a manejar muchos problemas de enfermedades, esencialmente. Pero eso nos garantiza que el invernadero nos va a funcionar mucho mejor. ¿Listo? Bueno, avancemos. ¿Esto tiene que tener alguna medida específica? ¿Sí o no? Esa pregunta es clave. ¿Quién la hizo? ¿Quién la hizo? A ver. Pasemos. ¿El invernadero debe tener algunas medidas claves? A ver, ¿de qué depende eso? Del terreno donde yo tengo para construir, ¿cierto? Si yo tengo es un pedazo de finca así, por aquí sale el sol, acá está el señor sol. Este es el nororiente, aquí está el norte, ¿cierto? Acá está el sur. Entonces normalmente el sol lo que hace es sale por el nororiente, hace este recorrido y se oculta por el suroccidente. Entonces yo debo buscar, de acuerdo a mi terreno, cómo aprovechar el mejor espacio y que le dé la mayor cantidad de horas de luz al día al invernadero, a las plantas. Eso aparte es súper clave. Tal vez nosotros tenemos para hacer un invernadero y uno se acomoda a la forma que tiene y la parte más importante, la luz, no la tiene en cuenta. Pero eso es ubicación. Suele suceder. La orientación. Entonces, si yo tengo este terreno y quiero hacer un invernadero, mi invernadero debería quedar así. Y las naves así a lo largo. ¿Cierto? Y ahí yo podría hacer este invernadero. Esto es una nave,
este pedacito lo voy a pintar acá. Esto es lo que llamamos una nave. Y normalmente, ¿te preguntan? Bueno, es que pues ahí estamos hablando de un terreno y de una, como lo llaman, la parcela, por ejemplo. Una parcela, una finca, un terreno. ¿Cómo lo haríamos en una terraza? En la terraza tenemos la gran ventaja que le va a entrar luz por todo lado. Pero si yo tengo una terraza y mi vecino tiene aquí el edificio de 4 pisos y me va a dar sombra, pues yo tengo que tratar de ubicar el invernadero donde la sombra no me afecte las plantas. Donde le entre luz directa, ese es el detalle. Entonces la orientación, esto de cómo voy a cuadrar, es la orientación del invernadero. Y tiene que ver con el tránsito del sol. Con la energía solar. La luz es fundamental para lo que yo por eso lo dejé aquí escrito. Si no hay luz, usted puede tener agua, nutrientes, buen CO2, excelentes semillas o plantas, pero si no hay luz... Y la respuesta la pregunta que el señor decía, medidas... Correcto, Ya va para allá, por eso la pinté ahí. Entonces, usted adapta el invernadero al sitio donde lo va a hacer. Las medidas van a depender del área que yo dispongo para hacerlo. Pero en flores, por ejemplo, donde usted tiene una finca plana, buen suelo, buen agua, el estándar es, esto tiene 680 y esto tiene 68 metros cuadrados. 68 metros por 680. Ese es el estándar en flores. Esto le da 462.4 metros cuadrados. Y tiene una razón de ser. O sea, eso no es que no... O sea, cuando yo empecé a trabajar en flores, ese ya era un estándar. ¿A qué obedece? Aquí hay un camino central. Teóricamente aquí seguirían las otras, ¿cierto? Acá hay un camino central. Y aquí yo voy a organizar mis eras o camas de cultivo. Acá hay un espacio para circular, hay unos caminos donde yo puedo pasar a hacer las labores. Y estas camas tendrían 32 metros de largo y el ancho varía de acuerdo a las especies que querramos sembrar. Estas medidas no son caprichosas, no es que las dieron porque hagámosla de 30 metros, de 32, es porque está establecido de que una persona, un operario, una persona que está trabajando, camina a los 32, es diferente a si tiene que ir desbotonando, deshierbando, cosechando, haciendo cualquier labor, que si tiene 100 metros, no es lo mismo, la gente no va a rendir lo mismo. Entonces, esta medida de 32 tiene su razón de ser. Dice 32, aquí le dejamos 3 metros, aquí le dejamos 1 metro, áreas de circulación. Es que yo entendí la pregunta del compañero como las medidas de la estructura, alto, ancho. Primero vamos al área y ya después miramos las otras características. Primero el área. Si yo tengo esta área, ¿cómo voy a distribuir mi invernadero? Y ya después si miro qué tan alto lo voy a hacer, qué forma le voy a dar. Entonces, cuando nos vamos a adaptar aquí a condiciones de una terraza, un patio, un antejardín, yo quiero hacerle una cubierta, normalmente no tenemos para considerar todas estas características. De pronto ni la altura. Lo mismo en las flores, la altura va a depender, entre más alto, entre más grande sea el invernadero, las características, las condiciones de temperatura, de humedad, van a ser más estables. Si yo hago un invernadero muy bajito, muy angosto, se me calienta muy rápido y se me enfría muy rápido porque el volumen de aire es muy pequeño. Mientras que si yo lo hago más alto, se demora más en calentarse
pero la condición es más estable, no son cambios tan bruscos de temperatura y de humedad que terminan afectando el crecimiento de las plantas. Entonces, eso cuando uno piensa en construir un invernadero, primero, ¿qué área tengo? Y después si miro, ¿qué tipo de invernadero puedo hacer y qué altura le debo dar? Mínimo uno debería tener un invernadero de 2 a 2,20. Más bajito es muy caliente, demasiado caliente. ¿Sí? Digamos, pero también una cosita, perdón, qué pena una interrupcióncita acá. Como nos demoramos mucho con el tema del riego y hay que entregar los certificados ahorita, profe, ¿cuánto más o menos? Yo creo que son 11:30, unos 35 minutos para acá. Queríamos preguntarles, terminamos hasta las 12 y hacemos la entrega de los certificados, pero eso significaría que ustedes esperen un ratico más para hacer la entrega y firmar. ¿Sí, tranquilo? Sí. No hay problema, está bueno. Sí. Está bueno eso. Como para que hagan la Entonces cerraríamos a las 12:05 más o menos y ahí sí, por favor, que sí, nos tienen paciencia para entregar los certificados. Bueno. Gracias. Listo, avancemos. Digamos, también eso va a variar, digamos, que yo haga un invernadero aquí en Bogotá, que yo lo haga en Tolima, por ejemplo, o igual, la misma estructura. La condición de clima externa pues va a afectar el clima interno dentro del invernadero. Normalmente en climas templados y cálidos los invernaderos son muy abiertos. Simplemente le colocan el pecho, el antepecho, o no le colocan cortina para que haya buena ventilación. Lo más importante en un invernadero, en un clima cálido, es cubierta y que tenga aireación, que tenga ventilación. Pero igual va a ser de 2 ¿Puede hacer un metros. invernadero con techo corredizo? Si tenemos el techo corredizo. Elegante. Que se puede abrir. ¿Cuál es la gran ventaja de ese? Abrirse el aire. Abrirse el aire de las heladas. El sol directo. Pero tiene la gran ventaja Del viento. de que se aprovecha mejor la luz, porque así sea el vidrio más transparente, el plástico más transparente, va a reflejar algo de luz, mientras que si le da directamente el sol a las hojas de las plantas, la fotosíntesis va a ser más plena y fuera de eso le va a entrar aire. Aquí hay otra con la orientación, pero si yo tengo aquí, resulta que por acá es donde vienen la mayor cantidad de vientos, yo debo de pensar que la cumbrera la debería dejar aquí para que el aire entre por acá. Y circule. Pero el aire no nos lleva, aquí va a tener cómo salir el aire por donde entra el aire más fresco, pero dentro del invernadero hay unas condiciones que se llaman, se me fue la palabra, bueno, son condiciones térmicas. ¿Dónde encuentro el aire más caliente dentro de un invernadero? Este es mi invernadero. Aquí está la cumbrera. ¿Dónde está la temperatura más alta? ¿Acá o acá? ¿Por qué? Acá va a entrar el aire, ¿cierto? Y si el aire está frío, va a empujar ese aire caliente hacia abajo. Y yo tengo que, por eso les decía, un antepecho y la cortina acá. Entonces, el aire caliente es menos denso y sube. Por sola condición térmica, el aire caliente sube y va a salir acá. O sea, el aire caliente lo ponemos. Se calienta, sube y sale. ¿Dónde es más caliente? Acá en la parte de arriba. Aquí es donde esta ventilación es clave. Si yo no le coloco eso, mire que están haciendo unos invernaderos. El sábado vi unos ahí junto y son así.
Y mire que nomás la forma, comparado con este, que es plano, tiene incidencia en este le va a absorber más rápido la luz y va a permitir que el aire salga más fácil. Más rápido, sí. ¿Cierto? Este va a tener aquí un pedacito, otro pedacito, entonces en la medida que va tomando curva hay mucho reflejo de la luz. El aire Y este curvo tiene el problema que el aire se calienta y empieza a dar vueltas allá arriba y no sale. Empieza el aire a dar vueltas allá por la forma del invernadero, pero no hay circulación de aire más que en este. Entonces, este invernadero es bien bonito porque se ve chévere y tiene buena luz, pero tiene este inconveniente, que la forma hace que el aire se caliente y empieza a circular y a dar vueltas y se recalienta mucho acá y no sale el aire caliente. Tocaría poner un ventilador o un extractor. ¿Oído? Pues a raíz del cambio climático y demás, ahorita nosotros tenemos mucha exposición a la luz, al sol. En este caso, teniendo este tipo de invernaderos, tengo entendido que lo que es vidrio y demás hace que se potencialice esa entrada de sol y eso es benéfico para el planeta. Claro, vuelve y juega lo de la fotosíntesis. Para nosotros no mucho porque a nosotros nos empieza a causar problemas de piel. Pero las plantas, vuelve y juega, les digo, valga la aclaración, no todas las plantas, yo no sé si en la parte de la huerta han visto que hay plantas o especies de plantas que permiten que les dé el sol directo, mientras que hay otras que no, o necesitan muy poquitas, avancemos la otra, muy poquitas horas de luz directa al día y hacen su fotosíntesis fácil, mientras que otras van a necesitar el día más horas de luz. Invernaderos asimétricos. Esto ya lo vimos. Prácticamente es el que estábamos explicando. ¿Qué es esa ventilación cenital? ¿Cómo? Ventilación cenital, que ya me está viendo. La ventilación cenital es esta. El cenit, la cumbrera, que entre aire por ahí. Y esa orientación de esas en la finca o en el sitio donde vamos a hacer el invernadero, donde permita que entre aire. Pero el aire debería entrar por la parte media del invernadero. En la noche, por la cuestión térmica, el aire solo caliente empieza a salir y el invernadero se empieza a enfriar más lentamente. Pero si uno cierra la cumbrera, pues él se va a mantener calientico por más tiempo. Eso es lo que buscábamos en Flores. Entonces allá llegaban y prendían hogueras dentro del invernadero, que para calentar el invernadero. Y eso lograr, tocaba colocar unos radiadores, unos calentadores eléctricos, donde un ventilador empezaba a echar aire caliente y a mantener la temperatura más estable. Pero lo único que sirve dentro de un invernadero para evitar una helada, cuando se bajaba la temperatura así en cuestión de una hora, estamos a -3 o -4, es agua. El agua al estar en estado líquido tiene un montón de temperatura y congelar esa agua se necesita mucha energía, que le saquen mucha energía. Entonces, lo mejor que uno debe hacer para evitar que la helada le dañe las plantas es mantener el suelo húmedo, riego. Entonces, si uno tiene oportunidad, tiene su invernadero y ve que va a helar porque está súper despejado y la temperatura se baja, es mantener el suelo húmedo, hay que echar esa agua al suelo. Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que más ayuda. Eso de tratar de prender hogueras y mantener caliente,
hay unas pantallas térmicas, son como aluminio, que también se cierran en la noche y evitan que se salga el aire caliente. Reflejan el calor hacia abajo. Pero digamos que es diferente que esté húmeda la tierra que esté húmeda la planta. O sea, afectaría diferente que esté en el caso del descenso de temperatura bruta. Es malo que, por ejemplo, que esté mojada la planta. A ver, ese detalle es bien importante en la parte fisiológica. Uno no debe, y eso del riego, no sé si de pronto Juan David tocó el tema, uno debe mojar es el suelo. Hay gente que pasa regando y le echa agua a las matas y mojan el follaje y ya regué el cultivo. ¿Y las plantas absorben agua por las hojas? Sí, se absorben agua y nutrientes, pero ellas se alimentan, se hidratan, es por la raíz. Ellas funcionan es por la raíz. Entonces, uno tiene que regar es el suelo. Eso es un baño. Eso es, cuando uno moja las plantas le está dando condiciones es a los hongos o a las bacterias para que puedan estar creciendo. Fuera de que les echo agüita y la hoja se mantiene húmeda, con buena temperatura, pues el hongo hace fiesta. Depende del hongo, pero la mayoría les gusta alta humedad, alta temperatura y un tejido ahí donde puedan estar creciendo. Entonces, nunca uno debe regar las plantas y mojar las hojas. No debe mojar el follaje, no debe mojar es el suelo. Y debe hacerlo temprano en la mañana, antes de las 8 de la mañana y mucho mejor en la tarde. Después de las 5 o 6 de la tarde uno debería regar el suelo, porque si por la noche, por la tarde va y moja el follaje, ahí sí que el hongo hace fiesta. Ellos no les gusta mucho la luz, entonces dejo húmedo, con buena humedad, buena temperatura, el hongo hace fiesta. Entonces el riego es más eficiente en la tarde, en la noche, pero al suelo. ¿Sí? Entonces cuando ellas se despiertan, ¿qué es lo primero que necesitan? Después de luz, ¿qué más necesitan? Entonces ahí entramos a ver cómo manejamos el invernadero. Entonces, de lo que uno encontraba en Flores, es de que, pues uno llegaba a las 6 de la mañana y los invernaderos estaban en 8, 9, dependiendo del 10 grados centígrados. Entonces la temperatura está muy baja. Hasta ahora está saliendo el sol. Entonces uno esperaba por allá a las 9 de la mañana, abría cortinas, ya tenemos luz. ¿Para qué? Para que entre CO2. Porque es después de la luz es lo que hace falta para que las plantas arranquen a hacer fotosíntesis. Y después sí el agua. Pero si el agua uno regó desde el día anterior, el suelo está hidratado, ventile 1 o 2 horitas y vuelva y cierre, para que se caliente el invernadero y las plantas empiecen a trabajar. Por allá a la 1 o 2 de la tarde le vuelvo a hacer el mismo, ventilo y vuelvo y cierro, y dejo el invernadero calientico en la noche. Entonces uno debería abrir y cerrar invernadero 2 veces al día, tratando de que la condición de temperatura que necesita la especie sea la ideal, 18 a 25 grados centígrados. Entonces cuando llegó a 25, ventile, se bajó de 18, cierre. Ya hay invernaderos inteligentes, ¿no? Están conectados con un microtermógrafo, llegó la temperatura a tanto, y él solito se sube, se bajó la temperatura automáticamente. Lo mismo que los riegos. Hay unos medidores de humedad. ¿Unos qué? No. Unos medidores de humedad del suelo que están conectados con el riego. Entonces se bajó la humedad, ¡pum!, se dispara la válvula automáticamente. No es higrómetro. El higrómetro mide la humedad ambiental, este mide la humedad del suelo. La siguiente
Invernadero de túnel, miren ese cómo funciona. Este tipo de invernadero es más aconsejable para áreas de propagación, porque como les digo, mire que ese no tiene ni por dónde le entre aire, por dónde salga. Si se dan cuenta que es hermético en la parte de arriba, entonces él se calienta muy rápido y se mantiene muy caliente y no tiene cómo salir el aire caliente. Entonces es por los lados. Este tipo de invernadero es más dado para la parte de propagación, para poner a germinar estacas, para poner a germinar semillas, para eso es más dado. Yo el año pasado que les mostraba que llegó un día que no teníamos plantas y lo que normalmente usábamos en flores es en cada banco hacíamos un invernadero pequeñito, un túnel hermético. Eso era hermético, era con un plástico que se humedecía y le quedaba ahí pegado. Y la temperatura se subía a 40, 45 grados. Pero la humedad se mantenía en 100%. Si se hacía un huequito y se salía la humedad, se perdieron las maticas. Entonces, este tipo de invernadero de túnel es más dado para las áreas de propagación. ¿Listo? Permite mayor capacidad de estanquidad del invernadero. Estanquidad se refiere a que es las condiciones de temperatura, humedad, son más estables. ¿Sí? Es un invernadero donde casi no tiene ni ventilación. Ustedes estaban ahorita allá en ese invernadero, ¿cierto? ¿Está muy caliente? No tiene cumbrera, ¿cierto? No. La ventilación está por los lados. Bueno. Dice que reparte muy bien la luminosidad. Al ser curvo, pues permite que entre aire, que no refleje tanto la luz, uno plano contra uno curvo. La siguiente. Este tipo de invernaderos son más para lo que les decía, para flores lo usábamos en las áreas de vivero, llamamos, ya cuando están las plantas germinadas y uno las está manteniendo, es engordándolas o dejándolas crecer más lento para pasarlas al sitio definitivo. Simplemente se coloca es una tela sombra, una malla, que disminuya en algún grado la luminosidad, y estamos buscando lo contrario, como frenar las plantas, les quito un poco de luz para que no crezcan tan rápido, las estoy es como engordando mientras que las paso. Eso es un tipo de invernadero, son más baratos porque es simplemente una estructura, una malla encima, que permita que le dé algo de sombra, que no le pegue tan duro el viento. La malla también va a frenar la entrada de aire, pero es más dado. Yo conocí unos grandísimos por allá en el llano y los usaban era para donde estaban haciendo siembras de forestales. Eso había 100.000, 200.000 plantulitas de muchas especies en un invernadero de esos. Simplemente era una malla, no tenían ni por los lados porque pues es una polisombra o saram. La siguiente. Este tipo de invernadero es el que más utilizan medianos agricultores. Es un invernadero igual que el anterior, tipo túnel, o sea, redondo, pero hay que manejarle cortinas y permite que haya una condición más estable para las plantas, más uniformes, que no haya cambios tan bruscos. Y sirve, dice ahí, que para pequeñas parcelas. Entonces, de pronto ustedes, si están pensando en hacer un invernadero en una terraza, podrían pensar en hacer un túnel con un tubo de ese de PVC de conducto eléctrico o de hidráulico que permita curvarlo, darle un buen soporte y permite que la condición dentro del invernadero sea mejor para las plantas.
Yo les aconsejaría cuando estén pensando en hacer un invernadero en una terraza, en un patio. Tiene más ventajas. Aumento de la producción, uso más eficiente de insumos de riego, fertirrigación. ¿Qué es fertirrigación? ¿Qué es fertirrigación? El riego vaya con el fertilizante de una vez. Entonces las plantas no comen, ellas beben, y dentro de la bebida debe ir sus nutrientes disueltos, debe ir el alimento. Ahí es donde llamamos fertirriego, la fertilización con el riego. Permite control de plagas, malezas y enfermedades. Hay un detalle que se lo decía yo ayer, estábamos reunidos allá en el jardín, todo el grupo de agricultura urbana, que es el que de pronto, no de pronto, está sucediendo, es de que nuestra agricultura urbana es, ¿qué? Agricultura urbana agroecológica. ¿Qué significa agroecológico? Que es ecológica, que no tienen químicos. Que no usamos productos de síntesis química. ¿Y cuál es la principal arma para manejar los problemas de plagas, enfermedades? Utilizando biopreparados. Antes de eso, antes de pensar en aplicarle algo, ¿qué debemos hacer? Prevenir para sembrar plantas que las controlen todas sus malezas. Ese es el detalle. Eso es lo que debemos pensar primero. Por las plantas y por nosotros. ¿Por qué les digo por las plantas? Porque nosotros hay veces, y yo me cuento dentro de esos, cuando yo fui a la universidad, vamos a sembrar 500 hectáreas de arroz de la variedad tal, y hay que preparar el suelo así y así, y esa variedad se maneja así y así, y le va a dar esta enfermedad y le va a dar esta otra. Era una población de plantas muy grande, 500, 600 mil plantas en una hectárea, donde las condiciones son idénticas, y llega la plaga, la que sea, y encuentran las plantas que le gustan, acaba con el cultivo. Y uno va por aquí al monte, va y se mete ahí al bosque y marca 1 metro cuadrado y cuenta 40, 50 especies diferentes de plantas. Eso es lo que necesitamos copiar en la agricultura urbana agroecológica. Entonces, empezando porque tenemos para sembrar 200 plantas y sembramos 100 de lechuga, todas igualiticas y todas el mismo día. Entonces, eso es lo que nos toca rectificar. Debemos hacer siembras escalonadas. Todas las semanas uno debería sembrar 2, 3 maticas. Mezclar todas las especies. Hay unas tablas que hay que enviárselas, que ustedes las conozcan. ¿Qué puedo mezclar con qué y para qué? Entonces, por alelopatía. Antes de pensar en aplicar productos, es mezcle plantas que entre ellas permitan que las plagas o las enfermedades no les lleguen. Mira, hay unas que son súper claves. ¿Ustedes conocen el ajo ornamental? Sí. ¿Conocen la ortiga? Sí. Eso no debería faltar en una huerta, porque ellas tienen unas propiedades que yo me quedé aterrado la vez que... La ruda, el romero, todas esas plantas uno debería mezclar. Debería mezclar y no sembrar 5 metros de solo lechugas de la misma variedad y salen todas el mismo día y no hay tanta gente para tanta lechuga. No hay gente ni para que las compre. Entonces uno debería pensar en sembrar para tener de todo el tiempo. Entonces, uno de los propósitos que yo me he trazado allá en la propagación es que tengamos, por lo menos, para entregar unas 20 especies diferentes o 20 variedades diferentes, porque no es lo mismo la lechuga Batavia que la lechuga Simpson. Aparentemente son las mismas lechugas, pero son especies diferentes, son variedades diferentes. Entonces,
ese es el principio básico de la agricultura urbana agroecológica. Mezcle todo lo que más pueda. Siembre lo más mezclado que pueda. Eso nos va a ayudar a que los problemas de plagas y enfermedades no sean tan limitantes. La siguiente. Uy, eso hay unas áreas. ¿Ustedes saben cuántas hectáreas tenemos aquí en la sabana de Bogotá? Bueno, en Cundinamarca, en flores. Muchas. 5.000 hectáreas. No lo sabemos así. Dice Viveros del Sur de Chile, producción de semillas. Invernaderos de cannabis, que es lo que está de moda ahora, en el Uruguay. Cultivo de tomate en Sinaloa. Fuera del maíz, ¿no? Fuera del maíz. Dice, ¿cuánto podemos producir aquí en una hectárea de tomate? Más o menos, calculen ustedes. Así a campo abierto. 10, 15 toneladas. Cuando sembramos en un invernadero, con riego por goteo, con manejo del invernadero, eso se sube como a 150 toneladas. Esa es la pequeña gran diferencia entre tener invernadero y sembrar al aire libre. Y aquí lo podemos hacer lo mismo, que crezcan más rápido, que las plantas sean más fructíferas, que produzcan mucho más y más rápido. Entonces, esa es la gran ventaja. Y las diferencias, uno se va para atrás mirando como 20 toneladas contra 150, 7, 8 veces más. El maíz la misma cosa. Aquí producimos al aire libre maíz 1 tonelada, 1,5. Y van y la siembran en un invernadero y ya vamos en 8, en 9. Entonces, esa es la gran ventaja del invernadero. Y pues las plantas van a estar protegidas. Pero lo que les digo, si es agricultura urbana, mezclen las especies. Profe, ¿por qué no lo hizo el cachipay? ¿Por qué no hizo el invernadero? Yo tenía invernadero. Mire que les cuento ahí yo trabajé, como les decía, muchos años en flores, en un cultivo que se llamaba Santa Mónica Flowers. Había un área que era la que yo manejaba, con una especie que me dejó la cabeza blanca, se llama gipsofila. ¿Conocen la gipso? Sí. Esa flor chiquita blanca que sirve de arreglo. Y me dijeron, vamos a tumbar toda esta área porque esta es la parte más baja de la finca y aquí vamos a hacer un reservorio y todo el agua va a venir a parar acá. Todas estas eran como 4 hectáreas. Toda esta área se va a desaparecer. Eso más me tardó en decirme a los 8 días, allá quedaron arrumados todos los invernaderos. Estábamos certificándonos en la norma ISO 14000, es la que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, y necesitamos sacar todos esos invernaderos. Llévese esa vaina, páguenos me cobraban los parales, estos parales, a 5.000 pesos. Esta cercha, que es una sola estructura metálica, a 10.000. Y todo lo demás, mejor dicho, me costaba más el transporte que el invernadero. Entonces, eso sí, pagué un montón de plata para llevar esos invernaderos allá. Yo tenía 6 naves de estas que teníamos acá, estaban instaladas allá. Eso, si yo las hubiera hecho desde cero, me había costado 200, 300 millones. Eso me costó $1.000.000 de pesos la llevada. Pero, ¿qué pasó? Que pasó el ventarrón, levantó el plástico, lo volvió miércoles, me dejó mirando un chispero. Pero sí, yo sembraba. Pues ahí mismo me cayó el Banco Agrario, señor, pague. Yo tenía ruscus, si conocen los ruscus. Tenía tomate cherry, tenía pimentones. Tomate cherry tenía como 10 variedades diferentes. Tenía unos en forma de perita, otros el chontico ese chiquito, esos que son puros chiquiticos negritos, uvalina, tenía de todo eso mezclado. Y la idea es
entre más mezclado tenga usted, entre más productos tenga, entre más diversifique, mucho mejor para el mercado y para su estómago. Cuando uno produce es para comer uno, es mejor tener de todo, a que todas las semanas la lechuga, hasta que a los 2 meses dicen, no, yo no quiero más lechuga, ya me cansé las lechugas. En cambio, si tiene tomates, lechugas, acelgas, espinacas, brócoli, eso mejor para el cultivo, para el manejo fitosanitario y para la parte nutricional y alimenticia de nosotros, ¿cierto? Preguntas. Tal vez había alguna posibilidad de haber prevenido lo que le pasó, o era inevitable. No, yo había podido, sino que no había el tiempo. ¿Qué pensé yo? Que decía, pensaba, le hubiera hecho la barrera rompevientos allá en la parte de allá, no me había pegado tan duro. Uno puede prever esas cosas, pero necesita tiempo. Entonces yo tengo planeado, porque no lo he hecho, a estas alturas y no lo hice, en el borde de la finca sembrar unos árboles que corten el flujo del viento. Esa es un área donde se suben muchas nubes que vienen del Valle del Magdalena y suben a gran velocidad y botan el agua allá arriba en el páramo. Y a esa velocidad que cogen cuando suben fue la que son vientos de mucha velocidad y arrancan con lo que encuentren por el camino. Pero uno podría haber hecho una barrera de árboles rompeviento, por ejemplo. Pero esas cosas se podrían haber previsto. ¿Qué más? Invernadero multicapilla, invernadero tropical. Pasemos, esos son todos ejemplos. Miren esa estructura. Muy bonito el tema de los invernaderos, pero ahí están los pajaritos, las maripositas. ¿Qué pasa con ellas? Pues si es para la agroecología, nosotros no aplicamos productos químicos y no les debe pasar nada. Ellas pueden entrar ahí, pasar, dormir, irse al otro día. Hacer ahí los pajaritos también. Usted vea, nosotros en Flores, que es el pedazo, yo una vez que quedé dije, pero nosotros, y aplicamos un montón de productos químicos de alta toxicidad. Y un día encontré dentro de unas plantas de rosa un nido de pajaritos con los pajaritos ahí. Y aplicábamos productos químicos. Si uno no aplica, sino simplemente mezcla especies, ellos se adaptan a esa condición. O sea, eso no va a afectar la flora y la fauna del área donde uno lo instale. Es más, ellas pueden tenerlo de dormidero justamente, y ponerlo en el árbol, también se pueden proteger. O sea, el invernadero no va a afectar la fauna esencialmente. Ya no se preocupan porque les llueva y se mojen. Bueno, esto ya lo vimos. Elección del terreno, el clima, el suelo, la disponibilidad de agua, vías de acceso, cercanía a la vivienda. Mire todos los tipos de invernadero. Trinchera, mira. Tiene que tener algo Lo entierran un poco en el suelo. No sé si algunos conocieron, en Chocontá había unos invernaderos que eran ahí en trinchera y donde guardaban la papa para sacar semilla o para que cogiera precio, pero eran enterrados, eran en el suelo, más bajitos del suelo. ¿Todavía están? Yo hace rato no paso, pero este tipo de invernadero en trinchera, y ellos lo que no necesitan es luz, porque si no se germina la... Todavía están, pero están clausurados. Esto ya lo vimos, diseño, el diseño, qué tipo de invernadero quieren, la siguiente. La orientación ya la vimos, lo más importante, luz y aire. Uno tiene que mirar por dónde es que normalmente entra más aire para permitir la ventilación, ¿no? Por favor, una pregunta. ¿Qué de cierto hay que dicen que para
a esas plantas para que produzcan más rápido y crezcan más, le aplican hormonas femeninas. Y que por eso hoy en día hay mucha gente que está mal. A ver. Porque dicen que en esos productos, pero son preguntas de que en muchas partes supuestamente les aplican esos. Supuestamente no, yo lo hacía. A ver. ¿Qué es cierto ahí que esas hormonas de crecimiento de las plantas no nos afectan a nosotros, son de las plantas, a los seres humanos no nos afectan. Las que utilizan para que crezcan los animalitos más rápido, es así. Las de las plantas no nos afectan a nosotros. Y mire, yo usaba como 3 tipos de hormonas diferentes. Hay una hormona, ¿a dónde la anoto por acá? Este es el ácido giberélico y promueve el crecimiento rapidito de las plantas. Eso es súper efectivo. En flores la usábamos para que el botón en lugar, o la flor en lugar de ser así, se volviera así. Entonces, esas crecían, las hacían crecer muy rápido. Es ácido giberélico. Es la principal hormona del crecimiento. Es la que hace que las plantas crezcan muy rápido. Ya le digo, lo aplicábamos en el botón. Entonces, la señora le ponían un guante de caucho, un guante de primera comunión, de esos de tela, humedecían en esa hormona y tocaban el botoncito. ¿Ácido qué? Giberélico. Acá está, vea, es que le escribí el símbolo. Esto es ácido giberélico. Esta le actúa sobre casi todos los procesos, para que germinen más rápido, para que crezcan mucho más rápido, para que macolle más rápido. ¿A todas se le puede aplicar? ¿A todas? A todo, pero toca tener mucho cuidado. ¿Qué dosis se puede utilizar? ¿Las dosis como se Depende de lo que usted quiera. Si usted quiere, mire, 1 kilo, yo hace rato que no lo uso, pero 1 kilo de esa hormona valía 1 millón de pesos hace 20 años. 1 kilo, y eso era como el 90. Y para la flor usábamos 15 partes por millón, imagínense. En 1 millón de partes le aplicaba uno 15 partecitas de esto. Dependiendo de la variedad, algunas le poníamos un poquito más para que creciera más el botoncito sin que se deformara.